Bueno, buenas tardes a todos. De nuevo un año más estamos aquí. Bueno, ya sabéis que esto es relacionado con la regata solar que organiza Marine Instruments y bueno, y que la Industriosa colabora con esta charla, bueno, dando soporte y con muchas cosas. Entonces, Íñigo, para quien no lo conozca ya de otros años, pues es arquitecto naval con infinidad de proyectos de todo tipo, desde yates, de pasajeros, de servicio, veleros de competición, un poco de todo. Y hoy nos va a hablar de un proyecto súper chulo que tuvo, bueno, para una asociación inglesa. Ahora nos contará en detalle. Y nada más, bueno, después Luis Sergio y Hernán, que participaron el año pasado en la regata en la categoría Open, pues nos van a hablar un poco de los retos que tuvieron en el desarrollo del proyecto. Vale, Íñigo. Más o menos, ¿qué tiempo tenemos así de tal media hora? Algo así, yo decía 20 minutitos, media hora, pero bueno, ahí como estáis como Íñigo, ¿no? Intentaré ser breve porque es un barco al que le he dedicado mucho tiempo y entonces, sin darme cuenta, puede ser que os aburro poco. Bueno, esto es el emblema que hay en una calle de Londres dedicado a la sociedad para la cual era este barco, que es la Marine Society and Sea Cadets. Es la asociación más antigua del mundo naval y se creó en el 1756. En la batalla de Trafalgar, por ejemplo, pues el 15% de los marineros venían de la Marine Society. Luego se unió a otra asociación que era la Sea Cadets, que es de 1860, que la fundaron pues, después de la guerra de Crimea, y hoy en día sigue funcionando. Es una asociación muy interesante porque es caritativa y no tiene ánimo ninguno de lucro. Ahí se llama caritativa, pero suena un poco a lo mejor peyorativo. No tiene ningún ánimo de lucro, está sostenida por inversores que ni aparecen y en una parte pues, por la Armada, pero sin que la gente pase a la Armada luego. Es una asociación civil y lo que hacen es sacar a niños que nunca han navegado y del interior de Inglaterra, que no tienen medios para poder acceder, y los llevan a navegar. Están una semanita en el barco y la verdad es que es impresionante cómo lo hacen. Cuando participamos en un concurso para hacer el barco, pues tuve la oportunidad de navegar en el barco que tenían entonces y es prodigioso que chavales que han pisado el primer barco hace una semana en su vida y navegan a la perfección, hacen las maniobras perfectamente, llevan 8 tripulantes y tal. Una cosa muy buena, además muy buena socialmente, muy buena para ellos, la formación y todo lo demás. El caso es que esta asociación hizo un concurso. Ellos tenían un barco que era el Royalist de un diseñador que se llama Colin Moody, inglés, es del 1971 y lo tenían que desguazar porque el barco no cumple la normativa, querían un barco algo mayor, con otro tipo de prestaciones y este es un barco que da muy buen resultado, también muy bien, pero tenían que retirarlo, lo desguazaron de hecho, y entonces convocaron un concurso para hacer un nuevo barco. Cuando convocaron el concurso, esta imagen es más o menos una expresión de los condicionantes que ponían, porque era archicomplicado, vamos, era prácticamente imposible. O sea, pedían, por un lado, que el barco no midiese menos de 24 metros de eslora de registro, que es la más o menos encubierta, pero a la vez pues tenía que llevar a 20 cadetes, a 8 tripulantes, tenía que tener una autonomía enorme, luego tenían algunos parámetros que eran totalmente incompatibles entre sí, como por ejemplo que el barco fuese muy estable y a la vez tuviese un periodo muy lento, porque los chavales que van ahí pues tienen entre 10 y 14 años y desde el primer día suben a la jarcia, es un barco clásico y tal, y trabajan con las velas y entonces el riesgo pues, de que se puedan caer es enorme, un barco que se mueva rápido se marean más y tal. Y si un barco es muy estable, pues el barco se mueve rápido. Si un barco es menos estable, pues es más lento de movimientos. Pues este tenía que ser muy estable, pero extremadamente estable, porque navegan por aguas de Inglaterra en invierno también, y hay temporales, y tiene que ser capaz de aguantar escoras de hasta 110 grados, o sea, con estabilidad positiva.
el barco tiene que meter los palos en el agua y ponerse derecho de nuevo y tal. Y tenía además que llevar compartimentos estancos y todo eso con un periodo de 14 segundos, lo cual es muy complicado. Luego había cosas como, por ejemplo, que el barco teniendo velas cuadras, que, bueno, me imagino que muchos conocéis de barco y tal, velas pues clasiquísimas y tal, el aparejo más clásico que hay, tenía que ser capaz de navegar contra el viento, y es virtualmente, no digo imposible, porque no lo es de hecho, pero es muy difícil. Los barcos de velas cuadras no suelen navegar a más de 90 grados con el viento, o un poquito más, algunos de ellos pues pueden ir a 70, cosas así, pero nada más, 70, 60 grados, pero nada más. Este tenía que navegar a 50 grados con el viento, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y el caso es que pues hicieron un concurso restringido, llamaron pues a 6 astilleros, eran parejas de astillero y diseñador, que hubiésemos hecho así pues algunas cosas parecidas y tal. Llamaron en España los astilleros Gondán, habíamos hecho ahí un velero grande y tal, yo había participado con el proyecto en una parte de él y mucho una dirección de obra y tal. Ellos habían construido el barco, que había dado un buen resultado, y luego buscaron en distintos sitios gente que hubiese hecho veleros de este tipo, fundamentalmente veleros de velas cuadras. En España pues solo nos avisaron a nosotros, porque la verdad es que no había nadie más, no que tuviésemos un mérito especial. Y la cuestión es que ya de partida de los 6, pues una vez que vieron el pliego de condiciones, no voy a decir que se retiraron 5, porque entonces teníamos poco mérito, pero no fue así realmente, pero se retiraron 3 de ellos, se retiraron directamente, no se presentaron porque después de la primera llamada a través del pliego y tal, pues se consideraron que el proyecto no era viable, ¿no? Nosotros seguimos adelante y al final quedamos finalistas, porque esto fue un proceso muy largo, de 9 meses, quedamos finalistas nosotros y la otra pareja, que era un astillero inglés y un diseñador holandés. Tengo que decir que la verdad fue realmente muy llamativo, desgraciadamente es llamativo que ocurran estas cosas, el fair play con el que hicieron el concurso, porque el otro era un astillero inglés y sabemos cómo son los ingleses con lo suyo y tal, y esta sociedad, por ejemplo, pues tiene mucho soporte oficial, vamos, la patrona es la reina de Inglaterra y tiene metidos ahí a todos los almirantes, consejeros y tal, y este es un astillero inglés muy relevante, ¿no? Pendennis. Y sin embargo, bueno, pues al final, después de todo, ganamos el concurso. Ganamos el concurso, pero se quedaron preocupadísimos pues, porque hubiésemos ganado, nada más ganarlo nosotros, porque lo habíamos ganado en base a uno de los factores que más puntuaban, que era la innovación. Entonces, el barco, aunque no lo parezca, si se ve cuando está dentro del agua, es un barco que para su tipo es innovador realmente, y ellos, yo creo que la sensación que tuvieron cuando nos dieron el concurso es, Dios mío, ¿qué hemos hecho? ¿No? Y entonces, en este comité que se encargaban del seguimiento, más que nada, pues esta foto pues, representa un poco lo que era la actitud de seguimiento del comité de almirantes, pues estaban ahí retirados todos ellos y sin otra cosa que hacer más que estar encima del barco, fundamentalmente pidiendo cosas, pidiendo explicaciones constantemente. Y yo, aparte del trabajo ímprobo que llevó el barco, tuve que estar haciendo informes constantemente, yéndome a explicarlo, tal, porque hacíamos esto, lo otro, porque el barco tenía esa cosa que nunca se había visto, ¿no? Pues tal, y seguro, sí, tal. Bueno, y ahora os comentaré un poco, pues, por dónde iba. Desde el punto de vista de la innovación, estos son barcos clásicos, el que veis a la derecha es el Cyclone 2, que es el que hicimos en Gondán, se entregó en el año 2000, y el de la izquierda es uno mucho más célebre y fantástico, que es el Cathy Shark de 1860 por ahí. Y hay una característica de los barcos de velas cuadras, y es que todos ellos tienen una sección cuadrangular con una quilla pequeñita debajo, ¿no? Barcos de velas cuadras sigue habiendo y se siguen diseñando y construyendo, porque los buques escuela son todos así. Ahora, de hecho, pues no solo buques escuela, también algunos de pasaje. Aquí en Vigo estamos haciendo uno que es este de aquí, el Cycloud, este se va a llamar Cycloud Speed, que es ese de ahí, y se puede ver la botadura ahí en la derecha abajo, en Factoría Naval de Marín,
hace unos años y tal, y este se ha retomado, es un barco de pasajeros, pero bueno, a lo que voy es que aquí se puede ver un perfil típico de lo que es la obra viva, la parte debajo del agua, de un buque de velas cuadras. Tienen velas cuadras, el casco es un cajón, que estos eran buques de carga, había que imitar el calado, y todos son así. Y dando un paso más allá de lo que es una forma debajo del agua rectangular con una profundidad de quilla constante, están este tipo de barcos que son de principios del siglo XX y de finales del XIX, que son barcos con la quilla corrida y con el timón detrás. El Royalist original, que hemos visto antes, tenía ese tipo de quilla, que realmente pues, fue un salto adelante muy importante y que fue en su día pues, muy comentado. Estos siguen siendo barcos con mucha superficie lateral, que se piensa que deben tener los barcos de velas cuadras, una quilla larga y tal, y el timón integrado al final de la quilla. Entonces, en el nuevo barco, estos fueron unas, cuando empezamos a centrar y tal, unos dibujos que hicimos del barco, lo que hicimos mientras el típico barco de velas cuadras, los más modernos, pues tienen esta disposición con una quilla continua, como era el Royalist que tenían antes, y un timón detrás, pues yo lo que planteé es una cosa que es realmente lógica, tampoco es descubrir la pólvora, pero no se había hecho, es hacer un barco en el que los apéndices están separados, como tienen pues muchos barcos, todos los barcos que llevan aparejos de otro tipo, no todos, pero muchos barcos que llevan aparejos de otro tipo, tienen una configuración de este estilo, aunque es muy especial la que hay que hacer para que pueda funcionar en un barco de velas cuadras. ¿Cuáles son las ventajas de tener una configuración? Perdón, sí, no se arregla el control. Bueno, sí, creo que sí. Bueno, las ventajas de tener una configuración como esta, pues que tiene el casco, ahora veremos aquí una vista del casco, perdonad, vamos a ver, el casco tiene, voy a buscar aquí la imagen del casco, está aquí, sí, el casco lo que tiene es una superficie mojada mucho menor, y luego los apéndices, la quilla y el timón, lo que hacen es ser mucho más eficaces al estar separados, generan mucha más sustentación lateral y tiene menos resistencia al avance. Entonces, esto pues en el concurso pues lo mostré así con números, ¿no? Digamos con cálculos y tal, cálculos de CFD, por ejemplo, pues que son los que vemos a continuación. El CFD que es el Computer Fluid Dynamics, que me imagino conoceréis muchos, también le llaman Color for Directors por las siglas, porque es una cosa así muy llamativa y entonces cuando se quiere explicar algo esotérico pues se puede presentar y tal. Bueno, aquí se representan los diagramas de presión, la distribución de flujo alrededor del casco y tal. Entonces con esto pues simplemente se puede hacer una evaluación en términos de resistencia y sustentación de una solución frente a otra, ¿no? Aquí podéis ver la típica sección maestra, esta es la genuina de un barco, no ya el típico de velas cuadras, que la tiene cuadrada como las velas, sino este segundo tipo, que era el Royalist antiguo, pues tiene las secciones de este estilo, mientras que las que proponía las que propuso pues son así, son mucha menos, son más redondas, tienes mucha menos superficie mojada y tienes una quillita pequeña. Una quilla pequeña porque además de todo, dentro de las incongruencias del concurso, pedían que el barco ciñese muy bien, con un volumen interior que era enorme porque tenías que alojar un montón de cosas y además que tuviese muy poquito calado. Entonces, claro, no tienes posibilidad de poner quilla, tienes un volumen enorme y tal, eso fue lo que hizo que muchos pues, decidieran que no siguieran adelante. Pero con esta solución, pues las ventajas son claras, como luego pues, pudimos demostrar. Este era el barco nuestro con un diseño con este tipo de quilla, que además una vez que ganamos el concurso, yo me tuve que ir a explicar esto de nuevo, o sea, lo ganamos y cuando dijeron qué hemos hecho, pues entonces volvieron a llamar y me tuve que ir a Londres a sentarme con los comités de estos diversos de personal jubilado de todas las ramas de la Armada y de Babcock Wilcox, que era patrocinador, y los demás allá, de los que inspeccionan los
submarinos y una auténtica locura para convencerles de la viabilidad de esto, ¿no? Y esta es la que les propuse, ¿no? O sea, la otra era una versión que también podía hacer y la proyecté de esta manera, basado en unas líneas menos arriesgadas que las otras, entre comillas, ¿no? Porque yo también estaba bastante tranquilo con esta, y estas eran las siguientes. Que esto, dices, con un barco de las cuadras con estos apéndices, pues parece que no juega mucho. Bueno, entonces, ¿esto qué singularidades tiene? Por un lado, el casco, que tiene mucha menos resistencia. Luego, otra de las cosas que tenía es que le pusimos un timón muy eficaz, porque con velas cuadras para gobernar o tienes mucha superficie de deriva o tienes un timón que funcione muy bien, ¿no? Y además, un timón necesitaban tener una maniobrabilidad muy alta, que es una característica importante porque entran en puertos cerrados, alrededor de Inglaterra y tal. Y la quilla, que era uno de los puntos clave. Porque con una quilla tan pequeña, tan corta, el conseguir sustentación, el barco además, pues un barco redondito y que sea rígido, digamos, a la escora, pero va a escorar, ¿no? Sobre todo si quieres que ciña, pues tiene que escorar y la quilla tiene que sustentar. Entonces lo que hice fue diseñar una quilla que no era una quilla convencional. Las quillas normales, pues lo que tienen en la parte baja se van estrechando ligeramente a medida que se estrecha la cuerda. Entonces yo a esta quilla lo que hice fue hacerle una zapata a la parte de abajo, porque además el barco tenía que varar y bla, bla, bla. El pliego de condiciones pues tenía 30 y tantas páginas. Bueno, pues la quilla esta lo que tenía, era, aquí veis en la parte baja, tiene una especie de pata de elefante así continua. Y entonces, ¿esto para qué sirve? Para un montón de cosas. Por un lado, consigues bajar el centro de gravedad, porque la quilla, al ser larga, este barco tiene 30 y tantas toneladas de lastre, entonces el lastre se lo metes en el fondo, y al ser más ancha, estás bajando mucho el centro de gravedad del lastre. Además de eso, en la quilla, una quilla tan larga, aunque la hagas estrecha proporcionalmente a la cuerda, sigue teniendo mucho volumen, y entonces sirve para alojar parte de los tanques. En concreto, los tanques de combustible están ahí metidos dentro de la quilla, ¿no? Y sobre todo sirve además el tener este acabado para darle mucha más eficacia a la quilla desde el punto de vista de la sustentación. Si la quilla es redondita abajo, cuando el barco escora, deja de sustentar en el extremo. Es por eso por lo que se usan pues, los tips de las alas y tal, los winglets, para poder dar sustentación en el extremo, ¿no? Esta quilla sustenta mucho mejor en la parte de abajo. Te voy a decir que este proyecto, como yo tuve la suerte de hacer en el año 92 el Copa América Español, y la verdad es que este proyecto requirió mucha más atención que el Copa América de entonces, y eso que era la primera vez que existía la clase que regateó en San Diego, que era una clase nueva, y entonces todo se complica más porque no tiene referencias. Pero siendo un barquito así, pues modesto y sencillo, pero joder, llevó un trabajo de loco, la verdad. Bueno, el caso es que la quilla esta, con esta arista, además de tener más sustentación, hace una cosa muy importante, que es amortiguar el balance. Para amortiguar el balance, sobre todo cuando el barco está parado, es uno de los aspectos críticos aquí, cuando van a baja velocidad, los barcos se les suelen poner quillas de balance, que conocéis todos, que van en los costados y tal. La quilla de balance implica resistencia y además tiene un efecto bastante limitado de cara a amortiguar el balance, ¿no? Porque además en este había que dar unas prestaciones a motor, con una potencia determinada, con consumos y tal. Y esto lo que hace es amortiguar mucho mejor el balance que una quilla que es redondita abajo, porque lo que hace es desprender vórtices, o sea, se forman turbulencias en el extremo y cuando el barco balancea, esa resistencia por formación de vórtices hace que amortigue mucho más el balance. Otra cosa que llevaba pues es el timón, que es de unos perfiles que desarrollé, no porque realmente los cogí, son los perfiles de la aleta de caudal del delfín, que esto entonces pues no se había hecho, yo pensé que sí porque es una cosa así bastante obvia, y es un perfil fantástico porque los delfines, bueno, no sé, yo creo que esto lo he contado alguna vez aquí y tal, y me repito bastante con esto, pero es que me interesa mucho. Y entonces el caso es que los delfines mueven la aleta en grandes ángulos de arriba abajo y no entra en pérdida. Y para no entrar en pérdida es fundamental la sección hidrodinámica.
Este es un timón que ensayé en canal con el perfil del delfín y tal, y lo ensayé con distintos tipos de secciones. Una, la NACA 00, que es la típica que se usa en todos los barcos en general, que es esta de aquí azul. La otra, que es el perfil de Bortmann, que es un diseñador de perfiles de la Universidad de Berlín, y esta de aquí, pues el del delfín que cogí en el zoo de Madrid, en el delfinario, pues fui ahí, también los patrones de la aleta de una delfina que colaboró generosamente, y con eso pues lo metí en un programa de perfiles bidimensionales, salía fenomenal, y lo ensayé en el túnel de viento del INTA y en el canal. Y la verdad es que es una virguería porque no entra en pérdida nunca. Aquí se puede ver el coeficiente de sustentación en función del ángulo, que mientras los otros entran en pérdida quiere decir que el flujo se suelta y deja de sustentar. En cambio, en estos no. Bueno, esta es otra cosa que lleva el timón, que para la maniobrabilidad pues era un buen punto, ¿no? Luego, pues dentro del puzzle en el que había que encajar, pues había también que tener unos tanques de aguas negras para cada uno de los espacios, llevar una capacidad enorme de agua dulce para el tamaño del barco, porque es un barco en el que van 30 personas y van en jornadas de una semana y tal. Y entonces esta es la distribución de los tanques. Como os comentaba, la orza lleva aquí el lastre y encima lleva pues el tanque de gasoil, el tanque de agua dulce. Estos son los tanques de aguas grises y el tanque de aguas negras. Luego otra cosa que hice también que es un poco novedosa, ¿no? Para este tipo de barcos, pues normal es hacer un buque de este estilo, se hace de acero completo, y entonces en lo que hice aprovechar distintos materiales, pues que no tienen ninguna sofisticación, pero tiene la ventaja enorme de que primero hace que el barco sea más longevo y segundo hace que el centro de gravedad sea más bajo. Entonces toda esta parte de aquí es de acero de alta resistencia, que a su vez permite pues tener un casco más ligero frente a uno de acero normal. Más o menos pues pasas de tener 24 kilos por milímetro cuadrado en un acero naval normal a tener 32, cosas así. Entonces te permite, dentro de unos márgenes, pues reducir espesores y eso, ¿no? Y luego las superestructuras, en lugar de ser de acero, pues son de fibra, ¿no? Lo cual hace que sean menos propensas, vamos, no tiene por qué ser ninguna corrosión, que sean más duraderas, y están ancladas a una cubierta que tiene muchas partes de acero inoxidable. Bueno, muchas. Tiene las partes que están sometidas a oxidación, como es el borde de la regala, las bases de los mástiles, donde anclas elementos de maniobra y todo eso, pues eso es el acero inoxidable, ¿no? Entonces, con esto que se consigue, por un lado, un barco más longevo y por otro, que tenga un centro de gravedad más bajo y que pese menos. Además de eso, pues tenía que ser capaz de sobrevivir con un compartimento estanco cualquiera del barco inundado, siendo un barco de 24 metros, que es una cosa que va bastante más allá de la normativa, ¿no? Entonces el barco está compartimentado, estos son los mamparos estancos, y aquí se puede ver pues una de las condiciones de carga, la peor, que es con este compartimento inundado, que se muestra aquí pues como flota de barco. Entonces tiene que cumplir para barcos más grandes pues con determinados requerimientos, ¿no? Pues un flanco bordo mínimo, un ángulo de equilibrio, pues las curvas de estabilidad y todo esto. Decimos que cumpliese con todo esto. Y luego la estabilidad, que estábamos comentando, esta es la curva de estabilidad, que muestra el momento adrizante, pues en ese caso GZ, que es equivalente, que es la fuerza que hace el barco para enderezarse a cualquiera de los ángulos de escora, ¿no? Y aquí lo que representa es el ángulo de escora. Entonces el barco este pues tiene un máximo del orden de 75 grados y el ángulo, esto de aquí son 0 grados, el ángulo al cual el barco pierde la estabilidad, que ya da la vuelta, es de 130 grados aproximadamente, lo cual es mucho para el barco, pero es dentro de los márgenes que quería el barco. Pues hubo que hacerle estudios de estabilidad a vela, considerando las rachas y las turbonadas y los efectos de la ola, en fin. Tenía que ser un barco extraordinariamente seguro como condición imprescindible, ¿no? Y esta era la curva de estabilidad, que era bastante follón. Y luego, pues, el Tetris de meter todo lo que ellos querían dentro, ¿no? Entonces aquí viene una distribución general del barco. Esta es la zona, pues claro, tenían además que llevar víveres para toda esta gente, para
los cadetes y los tripulantes durante una semana, que es mucho, y en un barco de esta eslora, ¿no? Entonces aquí están pues la zona de víveres, esta es la de cadetes, los baños, también tenían que separar ahí, chicas y chicos, y tenían que separados y tal, y entonces pues baños y eso, entonces pues todo eso ha habido que adaptarlo aquí. Aquí era la parte de la mesa de cartas y esto, pues aquí tenías la habilitación, tiene la habilitación de tripulación, en popa era necesario tener una cierta zona de estar para los tripulantes, para que pudiesen estar un poco, digamos, independientes, y bueno, pues todo eso lo encajamos primero en volúmenes y luego, pues, por supuesto, con todo detalle. Estas son las formas del barco, es un casco así muy cuidadito y tal, y que da poca resistencia por formación de olas y poca resistencia en general, vamos, tiene muy poquita superficie mojada, con zonas muy redondeadas, y luego pues se comporta bien en la mar. Este es el resultado de los ensayos de canal, lo ensayamos una vez que se hace el barco para estar seguro de las prestaciones, tanto a vela como a motor, se ensaya en canal, que lo que hace es un modelo, y lo ensayas al mismo número de flux, ¿no? Que está escalado, vamos, con la raíz de la eslora, y el comportamiento entonces es equivalente en todo lo que respecta a la formación de olas de la maqueta con respecto al barco. Luego lo escalas y tienes una predicción fiable de la resistencia que va a tener el barco, ¿no? Aquí se puede ver pues la velocidad y los caballos que necesita, o sea, es la potencia efectiva, que estos caballos son los que vas a necesitar tanto de propulsión bélica, ¿no? Pues la potencia es la resistencia por la velocidad, y de ahí sale esto, y entonces pues de ahí conoces la resistencia y sabes la propulsión que tienes que aplicar, bien con el motor o bien con la vela, ¿no? Aquí se puede ver el barco, estas fotos son interesantes, estas son del canal, y lo bueno que tiene es que, vamos, se ve lo que es la formación de olas del barco, la ola de proa, la de popa, que esa es una componente a estas velocidades, que estas son velocidades altas, 9, 10 y 11 nudos. Esta es la velocidad de casco realmente, que es la velocidad en la que el barco queda atrapado entre las olas de proa y popa, y de la cual no pasa. Y aquí ya veis que en la curva de resistencia pues es exponencial, o sea, tiene aquí una asíntota, y el barco pues los 14 nudos estos no los pasará jamás, y aquí pues para aumentar un nudo, pues cuando vas a 11 nudos, para aumentar un nudo de 11 a 12 tienes que duplicar la potencia, ¿no? Entonces la velocidad máxima práctica pues es del orden de 11 nudos, y luego una velocidad económica de cruceros está de aquí, de 9 nudos, ¿no? Aquí se ve la ola de popa, la ola de proa, va sujeto por el centro de gravedad, con libertad para subir, para bajar, para trimar, para cabecear, y se ensaya así, luego se ensaya con una determinada escora, se ensaya con una determinada deriva, se obtienen fuerzas laterales, en fin, se hicieron un montón de ensayos. Esto es de la Wolfson Unit en Southampton. Entonces, por ejemplo, aquí está la potencia, velocidad, medidas en los ensayos, y aquí la potencia velocidad con un margen de mar. Esta era la velocidad máxima con motor de 250 caballos, 100 y tal, que vamos a alcanzar. Estas son las velocidades de crucero. Esto, por ejemplo, es la medida del trimado del barco con la velocidad y del alzamiento, de lo que es el movimiento de alfada, ¿no? El barco al ir a determinada velocidad va levantándose del agua, aunque sea un barco de desplazamiento, y va trimando, pues eso también se mide. Y luego se miden la sustentación y la resistencia y la posición del centro de deriva, que eso te sirve luego para encajar el plano bélico con la vela. Si alguien se duerme, a lo mejor digo cosas un poco demasiado técnicas o conocidas, decíndolo, y paso filmina rápidamente. Bueno, esto es del balance, los resultados del balance con el plano bélico. Estas son las curvas polares de velocidad extraídas a partir de ahí. Las curvas polares dan la velocidad del barco a distintos rumbos con la vela, ¿no? Y estas son las curvas de la hélice, del motor y tal, y las predicciones de velocidad. También hicimos ensayos de que estos no se podían hacer en el canal, de maniobrabilidad, para ver el barco qué tal giraba en un sentido, en el otro. A partir de aquí se sacan unas gráficas que son las que te dan los datos, ¿no? Esto simplemente para que se vea una visual de cómo el barco maniobra. Se meten pequeños, esto es en el puerto de Southampton, porque estaba ahí a mano, y entonces en un hueco entre
entre los barcos pues se probó con radio control, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, son unas prestaciones que no son normales en un barco de este tipo, porque un barco de velas cuadras, al tener con un casco convencional, que tienen, como hemos visto, el fondo del barco muy recto, con un plano muy grande, no pueden girar tan bien como este, que tiene dos cosas, tiene separados los apéndices y luego lleva el perfil ese tan bueno en la popa, ¿no? Entonces, bueno, pues hicieron ahí los ensayos, sacaron conclusiones, tal, y ya, pues, ya en esta fase, después de todas estas cosas, los almirantes dormían por la noche y tal, y la reina Isabel les llamaba. Este es el barco con la distribución, este es un plano de distribución general, esta es una sección del barco, aquí lleva pues lo que es el puesto de gobierno, la cocina y todo lo demás, aquí están los cadetes en proa, los pañoles y eso. Este es el plano de la cubierta, que tenía también que tener una zona muy protegida para los cadetes, las balsas salvavidas, tiene medios para echar al costado pues redes para salvamento, pero además, claro, en Inglaterra la seguridad es crítica en cualquier sitio, pero en Inglaterra en el mes de agosto te caes al agua y si no llevas ropa térmica, traje de aguas térmico, en 15 minutos tienes una hipotermia y ya has palmado. Eso fue lo que pasó en la regata de la Fastnet del 79, que murieron 20 y tantas personas. Muchos de ellos los cogían al poco tiempo, pero estaban muertos de hipotermia, un frío enorme, ¿no? Y luego, pues, además del diseño del casco, el plano bélico era totalmente crítico. Entonces, en el plano bélico tuve oportunidad de hacer ensayos de túnel de viento en la Universidad de Southampton, y ahí la clave para que pudiese el barco ceñir, aparte del diseño general del aparejo y de la integración de las velas de los distintos mástiles, porque claro, unas las tienes en el rebufo de los otros según los vientos que haya, luego pues los foques interfieren con las velas cuadras, y un aspecto crítico, que es bastante sencillo y fácil de entender, es el ángulo al que las brazas son las que tiran de las vergas. Las vergas son los palos cruzados que hay en el mástil y que soportan las velas. Y entonces estas vergas se cazan, y si eres capaz de cazarlas suficientemente y las velas están bien diseñadas, puedes ceñir. Pero claro, para ceñir no es solo que seas capaz de recibir el viento de un determinado ángulo, sino que el barco ande. O sea, si estás a ese determinado ángulo y el barco va muy despacio o el barco se va de lado, pues entonces no estás ciñendo, ¿no? Pero si metes suficientemente las vergas, puedes ceñir. Y entonces para eso pues hay que hacer una disposición particular, en el sentido de separar las vergas del mástil, retrasar mucho los obenques, lleva un cálculo de jarcia distinto y tal. Pero en este caso pues se observa aquí pues cómo las velas están muy cazadas, y de hecho pues el barco luego ciñó muy bien a 50 grados. Aquí se ven las vergas muy cazadas contra los obenques. Es una maqueta que se hace a escala, se mete, ahí se ensaya a un número de Reynolds parecido al que tiene el barco, o igual. El número de Reynolds depende de la velocidad y del tamaño. Entonces haces un barco más pequeño, pero lo que hace es soplar el viento a mucha más velocidad. Y entonces, con el número de Reynolds igual, pues se prueba, y se prueba esto, por ejemplo, es con viento de popa, el otro es con viento en ceñida. Es una cosa además bastante divertida, porque estando ahí pues puedes cazar las velas o soltarlas, y luego pues pruebas a ver cómo salen los coeficientes en tiempo real, ¿no? Tienes, que es lo bueno, ¿no? Porque en un canal los resultados no son tan inmediatos, pero aquí lo estás viendo en una gráfica, como de repente pues cazas un poquito el petifoque y parece que mejora un poco de aquí o de allá, y entonces para filmar el barco también te sirve, ¿no? Estos son resultados, ¿no? En función del viento aparente, las fuerzas de sustentación, se sacan muchos parámetros. Este es el barco, según quedó al final, ¿no? También, bueno, pues, tengo que diseñarle de prueba, otras cosas. Esta es una versión que hicimos inicialmente de la caseta arriba y tal, con una parte que servía de aula y tal, pero al final pues hicimos con el puente de gobierno y tal, y la zona de estar y tal para los aetes. Esta es la botadura en Así los Gondán y tal. Este es el barco navegando, que fue a Inglaterra. En Inglaterra pues
la botadura la hicieron, pues los ingleses para esto, pues yo creo que hacen las cosas bastante bien y tal, y la botadura fue ahí en el Támesis, no la botadura que mandan, sino el bautismo del barco en el Támesis, y con todo de un perfil bajísimo, es un barco pequeñito de 32 metros y tal, y nada llamativo, que es lo bonito del proyecto, es un proyecto que realmente tiene una función estupenda, y luego no hace ruido ninguno, ¿no? Y en la botadura, pues esta fue la madrina, este fue el cura que ofició, que es el obispo de Canterbury y tal, que además fue muy gracioso porque hubo un tormentón, y entonces él estaba con el hisopo y el barco enfrente. Fue una ceremonia muy pequeña, con muy poquita gente y tal, pues, y fuimos tres que habíamos estado en la construcción del diseño, y luego pues estaban los cadetes, estaban gente de la Armada y los patrocinadores y tal. Y estaba este, que es un personaje singular y tal, es poeta, historiador y tal, y estaba con el hisopo, y en ese momento entró un temporal tremendo, y el tío, pues al tiempo que bautizaba el barco, le caía el agua bendita en la cara y tal, frenético, además no se le oía con la lluvia y los tambores y tal, y parecía Gandalf. Y luego, después de eso, el barco se fue a una regata. Tiene con una patrona, es una mujer la patrona, que es una loba del mar, que su padre navegaba en un barco de salvamento y tal, y llevaban a cadetes, a chavales que habían navegado una semana en el barco. Compitieron con barcos de 110 metros, como el de Oman, o 105 metros tiene, que es un buque escuela que ha costado del orden de 100 y pico millones de euros, con marinos profesionales, con el Cisne Blanco de Brasil, que también es un barco moderno, tal. Era el más pequeño de la flota con diferencia, y ganó la regata. Y entonces, pues, ganó la regata con 22 cadetes, y siendo, pues, un barco muy chiquitín, gracias a que podía hacer esas cosas, como ceñir y tal, y navegar rápido con poco viento, aunque tuviese menos eslora y eso. Y nada, pues este es el recibimiento que le hicieron en Londres y tal. Y entonces, pues, el resultado fue que la vaca, pues, dio saltos de delfín, más o menos. Si tenéis alguna pregunta o algo así, pues lo puedo resolver. Una pregunta en torno a lo que sería el perfil del barco. Perdona, si me he quitado esto. Tranquilo. ¿Qué perfil recomendarías tanto para proa como para popa? Bueno, en el conjunto del barco, de lo que es, te refieres a las formas, ¿no? Sí, a las formas. Sí, las formas del barco, hay unos parámetros, o sea, para todo ello, ¿no? Dependiendo de la velocidad. Si haces un barco que es de desplazamiento, de planeo, pues siempre distintos parámetros, pero hay unos básicos que son, porque intervienen muchas cosas desde el punto de vista de aerodinámica, ¿no? Pero es fundamental el coeficiente prismático, que lo que hace es darte un reparto de volúmenes alrededor de la longitud del barco. El coeficiente prismático es algo tan sencillo como te coges la sección máxima del barco, te haces un prisma con eso, y entonces el volumen del barco lo divides entre esto, y entonces el número que te sale es el coeficiente prismático. Es la relación de volumen ocupado que tiene esto. Así, para que nos entendamos, los barcos de coeficiente prismático alto tienen proas y popas voluminosas. Los barcos de coeficiente prismático bajo tienen proas y popas más finas. Más proa o más popa y tal. Pero el reparto de volúmenes en proa y popa es más fino. Conviene que el coeficiente prismático sea pequeño cuando es un barco que va despacio. A medida que diseñas el barco para que corra más, porque hay una velocidad de diseño, hay barcos que quieres que vayan más próximos a su velocidad límite, tiene sus desventajas, pues consume más y tal, pues cuando es un barco que tiene un coeficiente prismático pequeño, es más óptimo para ir más despacio, te da menos resistencia a velocidades pequeñas. ¿Por qué es esto? Porque tiene unas formas con menos superficie mojada, y además, ¿por qué no puede ir más deprisa? Porque el barco está limitado por la forma de la ola en proa y popa, ¿no? Cuando el barco, cuando va navegando, va formando un tren de olas, y cuando navega
a la velocidad casi del casco, pues solo tiene dos olas, una en proa y otra en popa. Barco con coeficiente prismático pequeño, que tiene poco volumen en proa y popa, esas dos olas están acortadas, entonces la velocidad límite es más pequeña, pero a cambio a velocidades bajas tiene más resistencia. Si quieres que vaya más rápido, pones más volumen en proa y popa, el coeficiente prismático aumenta y entonces puedes conseguir más velocidad, más velocidad máxima, digamos, con la misma eslora total. Y además del coeficiente prismático, eso va asociado a la posición del centro de carena, que también viene influida por las formas de proa y popa. Si tienes un coeficiente prismático alto, un barco rápido, echas el centro de carena, el centro de volumen a popa. Si es un barco que va a ser más lento, hacia proa. Todo eso dentro de unos márgenes relativamente pequeños. Sí, es una cosa. Bueno, y luego pues más cosas de las formas en proa. Pues, por ejemplo, es muy malo en cualquier caso, sea prismático grande o pequeño, el hacer concavidades en proa. Es bueno que la proa sea lo más recta posible, las líneas de agua, los cortes horizontales, y además de eso, pues si tienes un ángulo relativamente pequeño, pues es preferible, pero eso también va asociado a donde vayas a llevar el centro de carena, ¿no? Y las formas de popa, pues que tengan una salida limpia de aguas, que no tengas turbulencias. Si haces las líneas de agua continuas y que acaban suavemente, no tienes desprendimiento y todo eso. Vale. Y en lo que sería la proa y la popa, ¿qué se recomendaría para un barco que quieres que se desplace con poca energía o con poca potencia? ¿Qué recomendarías? ¿Una proa, el corte recto de la proa directamente? Sí, porque el lanzamiento, o sea, una cosa que es muy buena, para tú quieres que tenga, por ejemplo, una velocidad y tienes una eslora limitada, ¿no? Y entonces, pues, si tienes más eslora en flotación, el barco tendrá una velocidad máxima más alta. Y entonces, para ir, si tienes un barco con mucho lanzamiento, ese barco va a tener una velocidad máxima más pequeña. En cambio, si lo haces recto, pues irá mejor. ¿El lanzamiento para qué sirve? El lanzamiento sirve, según sea el barco, para amortiguar el cabeceo, fundamentalmente. Y luego, por otra parte, cuando le das lanzamiento en popa, ¿qué ocurre? Que si tienes, por ejemplo, en un barco de vela, un barco de motor es distinto el efecto, pero en un barco de vela, cuando vas despacito, la resistencia es por superficie mojada, fundamentalmente, y lo que te interesa es tener una eslora pequeñita para tener poca superficie mojada. Entonces la tienes así porque la mayor parte del barco va fuera del agua. Pero cuando empiezas a ir más deprisa, se forma una ola en popa y entonces ya la eslora, que se llama la eslora dinámica, pues es más grande y entonces puedes ir más rápido. Entonces, ¿qué recomendarías? Para tu barco, No. caso concreto. Yo es que me estoy peleando con el perfil que... No, pero para tu barco, es un barco Para esta competición. Para esta competición sería un catamarán, trimarán. Proa recta sin ninguna duda. Proa recta, sí. Proa recta porque la eslora, hay un refrán que dice si quieres millas, dame quilla, y entonces le puedes hacer una proa recta con formas muy redondeaditas, la forma hecha casi como un compás y tal. Sí, y la sección del casco, ¿qué recomendarías? ¿Más tirando a cuadrada? No, redonda del todo, porque te interesa tener la menor superficie mojada posible, entonces las haces redondas y eso tiene mucha menor superficie mojada, y lo que tienes que hacer en un catamarán es que tenga una relación de eslora manga alta y luego que las líneas de agua sean muy afiladas y jamás las hagas cóncavas. Me fijé en el barco que pusiste ahí, por ejemplo, que la popa acababa recta. Sí, que no... es que tenía un límite de eslora también, entonces la popa no es recta del todo, pero el espejo, a mí me hubiese gustado hacerlo más lanzado, pero también estaba encajonado porque tenía que tener una eslora máxima de 35 metros, y entonces entre el botalón, que lo necesitas para llevar las velas y tal, y luego en el casco, que había que meter de todo, pues ya eso impedía hacer una popa más lanzada. Pero hidrodinámicamente hablando, eso crea más turbulencias al final. No, en este caso no, porque no sé si viste en la imagen que se ve en los ensayos de canal que prácticamente no hay ola detrás, deja el mar planito, y eso porque ese espejo no va sumergido, ¿sabes? Todo ese espejo va fuera del agua, o sea que las líneas de agua son muy suavitas. Esto es una cosa más casi estética, digamos, ¿no? Yo, Íñigo, ¿qué tamaño tenía el modelo del velero cuando lo ensayaste? El modelo del canal tenía, pues, este se hizo en el canal,
hay una cosa que es el factor de correlación. Entonces, cuanto más pequeño sea el modelo, pues más incertidumbre tienes. O sea, lo ideal es ensayar un barco a escala 1:1, pero no es muy viable, pero por ejemplo se ha hecho en algunos casos. Por ejemplo, para un 470 o para una piragua, pues la metes en el canal del Pardo y la ensayas a escala 1:1 y tal, y ya está. O incluso, por ejemplo, en la Copa América, que no teníamos presupuesto ninguno y tal, al principio pues hice un ensayo para ver el factor de correlación y tal, que es un factor para pasar de escala, porque si hacíamos ensayos en la escuela y tal, que fue arrastrar el barco. Teníamos ahí un barco, un Copa América, teníamos un modelo, y entonces con un dinamómetro, y eso sale mucho más barato que hacer ensayos de canal, pues con un dinamómetro y separado del barco con un tangón, lo arrastramos y medimos, ¿no? Pero en este caso el modelo era de aproximadamente 2,5 metros, cosa así. Era a escala como 1,12, 1,13. Qué bueno, y claro, velas a medida también para... Las velas eso, las hacíamos a otra ¿finitas escala. o qué? No, en ese caso no, porque el modelo uno es el que se usa en el canal y otro el que se usa en el túnel de viento. túnel del viento. Porque el túnel de viento te tiene que caber en la roseta esa que se veía ahí, que se marca el ángulo con el viento del túnel, pues te tiene que caber ahí y entonces tienes un límite de tamaño y además también, claro, por las velas y todo lo demás. Y por curiosidad, ¿qué ángulo de ceñida tiene el barco? Pues 50 grados. Sí. Y eso, claro, en una regata te da una ventaja inmensa, porque es que mientras el resto de los barcos, además al ser un barco pequeñito, con poca superficie mojada y tal, con poco viento, pues anda muy bien. Los barcos más grandes pueden tener una velocidad límite mayor, pues van a 14 nudos a lo mejor, y este pues solo va a 11, pero va a 11 y puede ir a ángulos más ceñidos al viento cuando toca ceñir, y luego cuando no hace ventarrón, porque los grandes solo van con ventarrón a esas velocidades, con un tochazo que para qué, con un montón de resistencia, y este pues tiene una velocidad así all round muy buena, ¿no? Muy bien, pues nada, pues encantado de